Hola, soy Maribel García y voy a presentar el caso de Alejandro, de 8 años. En primer lugar, voy a hablar de los principios de Marín Viadel. Según el autor, los dibujos infantiles presentan diferentes principios, según la etapa en la que se encuentran cada uno. Los más destacados en este caso son el principio de abatimiento. Lo que tiene forma vertical en la realidad se representa visto desde frente y lo podemos observar en las personas, la casa y el árbol. Y todo lo que tiene forma horizontal se representa visto desde arriba, como podemos ver en el dibujo del río. En el segundo principio podemos destacar el aislamiento de las partes. Representa un elemento compuesto de partes, como en el dibujo de la figura humana y el pelo. Tiende a dibujarlo uno a uno. El tercer principio es el principio de estereotipia. De todas las formas posibles, el niño prefiere la que mejor describe sus cualidades principales, como podemos observar en la figura humana, el árbol o la casa, que lo dibuja con la forma más representativa. En cuarto lugar, la línea base es la línea en la que se apoyan los personajes y objetos del dibujo. En este caso, el niño toma como línea base el filo del folio. Y en quinto y último lugar está el principio de animismo. Consiste en atribuir cualidades humanas a los objetos inanimados, como podemos observar en el sol. En segundo lugar, vamos a hablar de la etapa de Lowenfeld, de 1949, con la obra Desarrollo de la capacidad intelectual y creativa. Lowenfeld fue un profesor de educación artística en la Universidad Estatal de Pensilvania que ayudó a definir y desarrollar el campo de la educación artística en Estados Unidos. Según este autor, mediante los dibujos de un niño podemos saber en qué etapa están. Hay 4 etapas: el garabateo, preesquemática, esquemática y realismo. En este caso se trata de un niño de 8 años que se encuentra en la etapa esquemática, que se caracteriza por el uso de formas geométricas, como podemos observar en la casa, dibujada por cuadrados y un triángulo. Además vemos un concepto definido de la persona y su ambiente, es decir, hay una figura reconocible, y el niño se considera a sí mismo como parte del entorno. No hay partes o elementos aislados, existe relación entre ellos. Y el uso del color comienza a ser mimético, como podemos ver en el río, que es azul, o el árbol, que es marrón y verde. En tercer lugar, vamos a hablar de otras etapas de otros autores. Según Luquet, de 1927, con la obra Dibujo Infantil, el dibujo del niño está en la etapa realismo fallido. Esta es la primera etapa del dibujo con intención de representar algo, intención realista fallida ante la capacidad sintética del niño. Según Bart Thir, de 1921, con la obra Pruebas mentales y académicas, el niño se encuentra en realismo descriptivo, ya que da mayor importancia a la descripción frente a la representación, aunque también observamos el realismo visual, ya que copia y calca algunos de sus dibujos, como podemos ver en el dibujo de los dinosaurios o dibujo manga. En tercer lugar, según Vives y Gardner, de 1984, con la obra Influencias culturales y en los dibujos infantiles, una perspectiva evolutiva, resalta el apogeo de las influencias culturales. Hay interés en dominar los modelos y esquemas de su cultura y representación del espacio en perspectiva de Occidente. En cuarto lugar, vamos a hablar de la semiótica. La semiótica nos facilita acercarnos al estudio del caso mediante 5 pautas. La primera pauta es la posición del dibujo, y podemos observar que en la parte superior del folio dibuja las nubes y el sol, y en la parte inferior se dibuja a él y a su familia. La segunda pauta son las dimensiones del dibujo, y observamos que la mayoría de sus dibujos son grandes: los árboles, la casa, los dinosaurios, y esto muestra cierta seguridad en el niño. La tercera pauta son los trazos del dibujo,
El trazo del dibujo es continuo sin interrupciones. Esto quiere decir que el niño tiene un espíritu dócil. La cuarta pauta es la presión del lápiz y tiene buena presión, lo que significa entusiasmo y voluntad. Y la quinta pauta son los colores del dibujo. Es muy colorido y los que más destacan son el azul, que significa paz y tranquilidad, el verde, madurez y sensibilidad, el marrón, seguridad y planificación, y por último el rojo representa la vida, el ardor y lo activo. En quinto lugar vamos a hablar de la semiología, y con este test conocemos las características del niño y su personalidad. Según la casa, que se trata de una casa grande, significa alegría y bienestar. El niño es extrovertido, con capacidad de mostrarse afectuoso y amigable. Su casa es acogedora y está siempre abierta para sus amigos. También es confortable y cálida. Además, se trata de una casa de 2 niveles. Esto quiere decir que el niño tiene buen nivel cognitivo, es sensible, observador y detallista. La puerta es muy grande, se asocia a dependencia o necesidad de los demás, aunque también puede indicar generosidad o personas sin secreto o atolondramiento. La ventana también es muy grande, lo que indica capacidad de observación del mundo exterior. El techo con buhardilla significa la capacidad de imaginación y fantasía, gusto por evadirse de la rutina diaria. Y tiene techo con 2 vertientes, que indica perfil realista, bien conectado con el mundo de las ideas. La chimenea es humeante y se asocia con las buenas relaciones familiares y el ambiente tranquilo y acogedor. En cuanto a la figura humana, el niño dibuja unos brazos abiertos, que significa que el niño es abierto y sociable, un ojo guiñado, que significa amabilidad y simpatía, ojos grandes, que significa capacidad de observación, piernas abiertas, significa buen asentamiento emocional, sonrisa significa alegría y simpatía. En cuanto al árbol, que tiene un tamaño grande, indica una persona extrovertida, alegre, que no duda en explorar el entorno. El tronco es ancho y proporcionado, indica equilibrio, templanza y autocontrol. Las ramas son hacia arriba, lo que significa optimismo y extraversión. Con brazo ondulado, proporcionado y suave. Significa adaptabilidad, paciencia, comprensión, gusto por las actividades tranquilas. En cuanto a la familia, que presenta un tamaño grande, indica carácter extrovertido, sentimiento de seguridad, confianza en uno mismo. Orden en el que el orden en el que se ha pintado es el siguiente: primero el padre, segundo la madre, luego él y por último el hermano. Esto indica el afecto que le tiene a la familia. Como elemento ajeno encontramos el perro y el sol, que muestra felicidad. Como símbolo podemos observar el río, su corriente evoca deslizamiento de la forma, la transitoriedad, el movimiento, la renovación, la fertilidad, la irreversibilidad, la vida y la muerte. Por último, vamos a hablar de la relación con el arte contemporáneo. Aquí encontramos el autor Ramón David Morales, que es licenciado en Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Y como sus obras destacan La tierra y el barro, El zoom del campo, Campo base, La casa de la cascada, La fruta del tiempo y Mi camiseta manchada de pintura negra.